Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia en su versión live. Estamos en vivo totalmente aquí en Facebook Live. Ojalá que nos puedas acompañar. Estaremos de aquí a las 9, tiempo del Pacífico. Estamos en vivo. Y pues al rato podrás reproducir este programa las veces que tú quieras, a la hora que tú necesites, a la hora que tú puedas. Y también estaremos presentes en nuestro canal de YouTube para que nos visites. Gilberto Marín es el canal. Y que puedas darle tu like, puedas suscribirte al canal y pues, ¿qué te puedo decir? Apapacharnos, ¿no? Aquí en el programa para que mutuamente pues vayamos creciendo. Unos crecen en conocimiento en cuanto a expandir su forma de ver las cosas y nosotros crecemos en número de oyentes, número de seguidores, número de estrellas y muy probablemente en un futuro no muy lejano crecemos en cuanto a la monetización. Mira, hasta se me traba la lengua cuando digo monetización del programa. Bueno, hoy te quiero platicar de algo muy importante, queridos amigos. Se llama el miedo de llegar hasta el fondo. ¿Por qué a veces no queremos decir o hacer o hablar sobre las cosas que más tememos? Porque a veces, por decirlo de alguna manera muy amplia, ¿por qué le tenemos miedo a la vida? Entonces vamos a ver cómo el miedo de llegar hasta el fondo, el miedo a la vida, el temor de ser honestos con nosotros mismos y todo eso que puede estar interfiriendo en que lleguemos hasta el fondo. Y no me refiero solamente hasta el fondo de la verdad, porque bueno, en ese aspecto pues hay cosas muy relativas, son muy concernientes a lo que nosotros definamos como verdad. Cada quien tiene la suya y entonces en ese sentido no vamos a llegar al fondo de la verdad, sino más bien para que tú vayas aprendiendo, vayas adquiriendo cierta práctica para que llegues al fondo de tu verdad, al fondo de las cosas y que descubras cuáles son esos temores que te impiden lograr lo que quieres, que te impiden ser honesto, ser honesta contigo mismo. Y detallitos pues que van a tener que ver, como lo vamos a ejemplificar en esta ocasión, de lo que sucede cuando no somos capaces de hacer lo suficiente o llegar hasta el fondo de nuestras potencialidades para lograr nuestros sueños. Yo creo que en este sentido todo el mundo tiene grandes sueños en esta vida, ¿no? Tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, ellas, todos tenemos sueños que cumplir, que lograr y que acariciar y que tener un punto de partida acerca de lo que antes no me hacía feliz, digamos, y lo que ahora sí me hace feliz. Yo creo que sin importar la edad, sin importar el género, la cultura, el país, la raza, el color de la piel, todos queremos llegar a ser felices y conseguir nuestras grandes metas en la vida, porque pues es una buena forma de acercarnos a la felicidad, ¿no? Cuando decimos que queremos ser felices, indudablemente estamos pensando
en aquello que nos hace sentir felices. Aquello que creemos, incluso puede ser solamente una percepción, puede ser una creencia, de que eso o esos o esa persona nos va a hacer sentir felices porque así lo hemos pensado. Bueno, pero de la misma manera en que esas metas no satisfacen enormemente una vez que se cumplen, porque, bueno, déjame corregir, nos pueden satisfacer enormemente cuando se cumplen las metas. El camino que nos lleva a ellas, el camino que disfrutamos a veces sobre lo que vamos conociendo, lo que vamos aprendiendo, esfuerzos, sacrificios, enseñanzas, experiencias. Pues no todo el tiempo es cómodo eso de ir a conseguir una meta y tener que tropezarnos y caer y levantarnos y ser resilientes. Como que pues es parte de la vida, pero muchas veces como que una vida de santo, ¿no? Una vida de sacrificios. Tenemos que sufrir para lograr lo que queremos. Incluso a veces nos da miedo lograr lo que queremos, pero claro, si nos atrevemos a arriesgarnos, si eliminamos todas esas creencias de que las cosas que valen la pena fueran fáciles y todo mundo las lograría. Yo recuerdo que me marcó un poco esa frase que en alguna vez circuló por el mundo. Pues no había redes todavía, pero sí era muy obvio pensar que creo que fue Anthony Quinn, un actor mexicano-americano, que fue el que acuñó esta frase. Se le adjudica a él, que decía que si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Bueno, partiendo de esa idea, de esa frase, entonces, ¿por qué no todos podemos hacer lo que queremos? ¿No estamos facultados? ¿O hay gente más inteligente que uno? ¿O uno es más inteligente que los demás? Entonces, incluso, aunque se tenga que sufrir en el camino, vamos a verlo así, el camino que lleve a nuestro éxito personal. Por supuesto, estoy hablando del éxito tuyo, el éxito de cada persona, y que puede ser que pensemos que simple y sencillamente no lo vamos a conseguir. Cuando pensamos eso, cuando creemos y estamos convencidos de que no vamos a lograr nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras metas, es muy probable que estemos buceando, déjame imaginarme, que estamos en el mar de las dudas, en el mar de los miedos y no vemos la luz, no podemos buscar la superficie porque simple y sencillamente podemos llegar a tener el temor de que no lo vamos a lograr. Y muchas personas quieren conseguir sus metas, pero como que tienen cuscús, temen el esfuerzo que viene antes de llegar a las metas, temen pasar por dificultades, por incomodidades, por incluso por algunas desilusiones, ¿no? Vamos a verlo así, porque si, por ejemplo, si decimos, si esforzándome puedo conseguir lo que quiero y ser feliz, entonces, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué tengo miedo a hacerlo? ¿Por qué no puedo llegar al fondo? ¿Por qué le tengo miedo a la vida? Bueno, vamos a ver algunas cuestioncitas que nos pueden dar una luz, una guía, un norte de por qué a veces cuando queremos hacer algo importante y de repente no lo hacemos y nos preguntamos honestamente de por qué no lo hacemos, bueno, tendríamos que preguntar por qué, si lo puedo hacer y marcaría la diferencia entre lo que estoy haciendo, cómo me siento, cómo estoy y lo que quiero llegar a ser. ¿Por qué no lo hago? Bueno, tal vez la respuesta suene muy simple, pero no lo hacemos porque le tenemos miedo a llegar al fondo. Le tenemos miedo a la vida. ¿Por qué le tenemos miedo a la vida? Bueno, temerle a la vida es algo bastante común, ¿sabes? Pero curiosamente muchas veces nos pasa desapercibido porque no pensamos, no le damos forma a esa idea de que si sé que puedo, sé que quiero, pero no me atrevo, entonces habría que analizar por qué no te atreves. Es que tengo miedo, pues sí, entiendo, pero vamos a ver
qué miedos, qué tipo de miedos, a qué le tenemos miedo. Y entonces prácticamente todo el mundo ha sentido algún tipo de temor en sus vidas, manifestándose con sentimientos muy profundos, con una sensación muy desagradable en el pecho, agitación, sudoración, nerviosismo, estrés, muchas veces ansiedad. Y entonces puede ser que las personas que le temen a la vida y que no se han dado cuenta, es muy probable que estén viendo el mundo peor de lo que realmente es. De hecho, así sucede. ¿Por qué vemos al mundo peor de lo que es realmente? Bueno, vamos a ver entonces el tema de hoy sobre por qué no me animo o por qué tememos llegar hasta el fondo. Bien, pues vamos a ver de qué se trata. Queridos amigos, no hay ningún comentario hasta el momento, pero pues nosotros muy cómodamente nos vamos a ir al primer corte del programa, una pausa. Yo soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Indudablemente que la vida no es un camino repleto de rosas, una alfombra roja o rosa, como quieras verla, porque pues para poder disfrutar de la vida y vivir con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, con toda nuestra ilusión, es necesario arriesgarnos a tomar decisiones, invertir en nuestra felicidad, por ejemplo. No me refiero solamente a recursos, sino a tiempo, a conocimientos. O sea, imagínate que tengamos que aprender, de hecho, así lo debemos hacer, pero imagínate que tú llegas a la conclusión de que tienes que aprender a ser feliz por ti mismo, por ti misma. Y pues si tú eres de las personas que muy cómodamente, aunque se oiga feo, está esperando que alguien llegue, un príncipe azul, una Dulcinea o la mujer ideal que llegue para hacerte feliz y que tú puedas cambiar tu percepción de las cosas, bueno, pues eso puede suceder siempre y cuando nosotros lo percibamos de esa manera. Si supeditamos nuestra felicidad a una persona, o a cómo nos traten, o a cómo nos aprecien, o cómo nos amen, o de qué manera nos dicen que somos importantes, todas esas cosas cuentan para que nuestra autoestima, nuestro ego, nos indique que realmente somos esa persona importante que queremos ser para tal o cual persona, para tal o cual situación. Y entonces, si ponemos el esfuerzo suficiente y hacemos el sacrificio de evitarnos ciertos placeres inmediatos, que aprendamos el valor de la paciencia, como platicábamos el otro día, pues entonces sabemos que nuestros objetivos los vamos a conseguir a largo plazo. No todos los objetivos se consiguen inmediatamente. Por eso alguien inventó el tiempo, el compás, el timing de decir al corto, al mediano y al largo plazo vamos a lograr ciertas cosas. Pero al corto, al mediano o a largo plazo tenemos que hacer cambios que muchas veces no son cómodos. Es más, nunca son cómodos.
porque la incertidumbre, el temor a fallar, el temor a no estar a la altura, el temor incluso a sufrir, ¿no? Pues todos esos temores que son aliados del miedo, sobre todo si nos alejamos mucho de nuestra zona de confort y que nos exige esa necesidad de salir de nuestra zona de comodidad, pues nos exige el aprender y sobre todo el hecho de que si no cambiamos de hábitos, si no incluso modificamos nuestros paradigmas con respecto a cómo se logra alcanzar la felicidad, pues entonces tendremos que resignarnos a la situación actual. Nada va a cambiar porque sigues haciendo lo mismo, y entonces decía un sabio que locura es pretender conseguir algo distinto si seguimos haciendo lo mismo. Y entonces es cierto que el miedo puede actuar como protector de tomar decisiones demasiado alocadas, demasiado descabelladas, pero sin embargo, a pesar de que todo nos dé cuscús y poquito miedo o mucho miedo, todo depende de quién lo diga, tenerle miedo a cualquier cosa, así como se oye, tenerle miedo prácticamente a cualquier cosa que nos aleje de lo que estamos acostumbrados, de que aunque sea que tengamos que practicarlo día tras día, poquito a poquito, así me da la impresión de que esto del temorcito a salir de la zona de confort se parece mucho a cuando nos vamos a meter a una alberca o a un rito, a un arroyito. Yo recuerdo cuando niño íbamos de paseos familiares a un lugar donde había un arroyo, donde el agua estaba siempre muy fría, fuera verano, fuera otoño, fuera invierno. Bueno, en invierno nunca íbamos, pero aún en el verano, como era agua de manantial, pues entonces estaba muy fría. Y vas metiendo así primero un dedito del pie y luego la tocas con la mano, ay que está muy fría, y luego te vas acostumbrando y luego te vas metiendo poco a poquito hasta que ya estás inmerso en el agua fría que te parecía tan fría pero ya no tanto. Y entonces lo mismo es cuando vamos perdiendo el miedo poco a poquito, primero un dedito y luego y así, ¿no? Entonces creo que sentir miedo es natural. Lo que pasa es que no toda la gente sabe cómo ir venciendo al miedo, cómo ir enfrentándolo. Y sería buena idea así con el ejemplo de cómo vamos metiendo el cuerpo al agua fría o cuando estamos bajo la regadera o cosas por el estilo, porque dejar que nos frene el miedo, permitir que nuestros hábitos cómodos nos impidan lograr lo que queremos, nuestros sueños, nuestras metas, y se puede convertir realmente, queridos amigos, en una verdadera tragedia, porque no sabemos cómo salir de ello. Incluso aunque te digan, no, que mira, que tú, que esto, que el otro, que anímate, que aviéntate, que tú puedes campeón, tú puedes campeona, eres muy listo y todo lo que te digan, y aún así no mueves un dedo, entonces, híjole, si el miedo te controla y el miedo te convence de que esforzarte no sirve de nada, que es lo mismo que hagas esto, que hagas lo otro, que no te lo van a apreciar, que no te lo van a comprender, como aquel chico que yo le decía, oye, que cuando ya me di cuenta, porque la dinámica del taller, una de las dinámicas del taller consistía en que los chavos lo más honestamente posible escribieran en un papelito que yo les di sobre su promedio en la escuela. En ese contexto, pues los chicos estarían más o menos a mitad de la prepa y los que estaban estudiando en Estados Unidos pues estaban en la high school. El asunto es que uno de ellos puso C. Ya sabes que en Estados Unidos son A, B, C, D y letras, ¿no? Entonces este chico puso C. Entonces yo la leo y le digo, C de promedio. ¿No te gustaría ser el number one de tu clase? No. ¿No te gustaría ser el mejor, el más abusado, el más inteligente, el que aproveche y que tenga mejores calificaciones en tu clase? ¿No te gustaría?
Pues no, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Pues para que tú seas una persona importante, bla, bla, bla. Le metí un rollo y luego le dije, ¿cómo que para qué? A ver, explícame lo que piensas, lo que sientes cuando yo te pregunto ¿para qué? Entonces casi a punto del llanto, así con un pucherito, ¿no? Recuerdo que dijo, pues es que ni mi papá ni mi mamá me lo aprecian. Lo mismo les da que yo repruebe, que esté mal en la escuela, porque ellos nunca están, mis papás siempre están peleados, mi papá siempre está de viaje, y entonces el muchacho, en plenos 16, 17 años, solo, sin que valga la pena tener buenas calificaciones, entonces yo le dije, ok, ahora sé por qué no puedes proponerte ser el mejor de tu clase. Déjame ver por qué a veces, si nosotros vivimos únicamente para tener miedo, entonces es muy probable que no vayamos a conseguir nada o casi nada o grandes cosas. Bien, pues dicho lo anterior, nos dice Marta López Lagarda, nos deja su comentario, dice, buenos días, bendiciones. Es verdad, las dos caras del miedo son de respetarse y agradecer. Creo que son los que nos mueven para bien o para mal. Gracias a tus audios sí se puede aceptarlos, reconocerlos y trabajar en ellos a nuestro favor. Saludos cordiales. Gracias Marta, gracias por estos comentarios. Seguramente que ojalá y los comentarios de Marta López pues animen a los demás para que sepan que los audios subliminales que nosotros distribuimos son súper poderosos en el proceso de reprogramar literalmente la mente subconsciente para que todo aquello que estamos platicando sobre el miedo a llegar al fondo, el miedo a salir de la zona de confort, el miedo a cambiar, el miedo a vencer los miedos, entonces se puede corregir. Ya sabes que puedes pedirnos información aquí mismo en nuestro Messenger, aquí en la página de Radioterapia, o puedes escribirnos a radioterapia95@hotmail.com. Bueno, pues después de este involuntario comercial, vamos a ir a una brevísima pausa, queridos amigos, y luego voy a regresar y estamos en vivo en este miércoles. Hoy es miércoles 28 de agosto del 2024. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, ¿por qué debemos entender o cómo debemos entender el miedo a la vida? No entiendo, dicen muchos, no sé por qué, tengo miedo, no sé a qué, no sé por qué, no sé cómo, no sé para qué. Pero fíjate que el miedo como emoción en general, ya hemos hablado mucho de ello, cualquier persona sabe lo que es el miedo, lo que es el temor, pero el miedo como tal, como emoción, es necesario para nuestra supervivencia. Cuando sentimos miedo es porque sentimos que algo malo nos puede ocurrir, incluso por algo así como por reacción, por instinto. Nos protegemos de lo que sentimos que puede ser amenazante para nosotros y eso nos va indicando que deberíamos ir con cuidado, sobre todo cuando una persona en un momento de su vida falló
o tuvo una decepción, o tuvo un descalabro amoroso, por ejemplo, y esto puede ir provocando que nos vayamos convirtiendo en personas muy miedosas, por decirlo así coloquialmente, y tanto los seres humanos como los animales o muchos seres vivos pues sienten miedo ante peligros que nos hacen luchar o huir, y se haga lo que se haga, muchas veces el miedo nos motiva a proteger nuestra integridad, a protegernos a nosotros mismos, física y mentalmente, y entonces el miedo se utiliza en este contexto más que nada para protegernos de no sufrir, de no sentir que hemos fallado, que estamos mal. Y entonces, por miedo a que no sé qué va a pasar, es muy rara la situación, hay mucho desconcierto, hay posibilidades de que resulte dañado, dañada, pero en esencia el sobrevivir con el mínimo daño posible y con el menor miedo posible es parte de ese reaprendizaje de nosotros los seres humanos, porque en primer lugar, bueno, no nos vamos a detener a discutir de dónde tienes miedo, cuándo fue el primer día de tu vida que tuviste miedo, a qué le tienes miedo, dónde nació tu miedo, o sea, pues no. Incluso podría haber gente que diga que nací con el miedo, que nacimos con el miedo, nacimos temiendo esto y el otro, o que heredamos ciertos miedos. Es que mi mamá también era muy miedosa, o mi papá tenía este tipo de temores. Pues no, no los hemos heredado genéticamente, cuando menos no por allí. Puede ser que los hayamos aprendido de ellos, los hayamos mimetizado esos miedos, y si en casa se le tenía miedo al dinero porque ser rico es una maldición, bueno, pues ya te imaginas cómo va a crecer uno, con el miedo a que cuando ya las cosas van bien, incluso es posible que hayas logrado un nivel económico bastante bueno, pero inconscientemente empiezas a sabotear tu vida para que algo salga mal, y chulum, ya ves, te lo dije, si en mi vida todos, en mi familia todos hemos sido pobres, y ya ves, castigo divino. No. Y entonces cuando tratamos de evitar ese tipo de reacciones y ese tipo de ideas y ese tipo de creencias, debemos ir más allá, más al fondo. O sea, cuando los seres humanos que tenemos algo muy peculiar de sentir miedo sobre algo que todavía no pasa, le tenemos miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, aunque no lo hayamos experimentado, bueno, es que aparte de interpretarlo como algo muy amenazador o muy amenazante de lo que es realmente, entonces lo evitamos. Y como evitamos, entonces puede ser que nos estemos privando de una excelente experiencia, pensando en que todo resulta como una amenaza potencial. Fíjate que los niños o los chicos, los muchachitos jóvenes que son espontáneos, valientes, atrevidos y que aparentemente no le tienen miedo a nada, y entonces llega un ruco o una ruca, por decirlo con cariño, y le dice, no, es que tú no sabes, es que yo hice esto y mira cómo me fue, y le vamos metiendo miedo a ese niño, a ese joven, para que no haga lo que nosotros no haríamos porque ya nos fue mal en la vida. Ok, entonces, pese a lo que se diga o a lo que te digan, falta todavía la enorme ventaja de que tú lo puedas comprobar por ti mismo, por ti misma. ¿Te has fijado que muchas veces aquello a lo que le temías en realidad nunca fue así? ¿No había nada que temer? ¿Te imaginabas muchas cosas y resultó que al final del día pues simple y sencillamente no era tan malo, no era tan amenazante, no era tan peligroso, no era tan feo?
Y entonces, si tu situación actual te impide lograr lo que quieres, te mantienes en un rango de baja autoestima, no disfrutas de la vida, no disfrutas lo que tienes, no disfrutas tus alegrías, no disfrutas tus relaciones, no disfrutas de la intimidad. Y seguramente que con esto de tener miedo, estás literalmente alargando tu sufrimiento actual por los siglos de los siglos. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Realmente tenemos una solución? Bueno, no me considero como para tener soluciones, pero sí tenemos ideas, son unas ideas clave que nos pueden resultar importantemente beneficiosas para poder aprender a vencer el miedo y llegar hasta el fondo, atrevernos. ¿Por qué no? Pues total, chin chun chan, a ver qué pasa. Bueno, pues dicho lo anterior, ya no tenemos más comentarios. Esperemos que tengamos muchos más. Pero por lo pronto, yo voy a ir a una breve pausa, queridos amigos. Estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Estamos platicando de cómo a veces tenemos miedo de llegar hasta el fondo, de llegar a nuestro límite de comodidad, de vencer esa zona de confort y empezar a preguntarnos ¿por qué tenemos miedo a vivir? ¿Por qué tenemos miedo a lograr lo que realmente queremos? No lo que quieren, no lo que me piden, sino lo que yo quiero para mí. Fíjate que las personas pueden sentir miedo a la vida, eso que ni qué, como decimos, pero puede ser por muchas causas muy distintas, muy diferentes, cada quien. De hecho, hay muchos casos en donde los principales motivos que pueden provocar los temores son muy conocidos, pero al mismo tiempo son muy ignorados. Fíjate bien. Yo creo que uno de los grandes temores de las personas es repetir experiencias traumáticas pasadas. Nadie quiere volver a sufrir. Todo el mundo llega con cierto punto de escamación, o sea, ya estamos escamados, como se dice coloquialmente, de algo que nos ha pasado y que por supuesto no quisiéramos que nos volviera a pasar. Entonces, las personas que han sufrido algún evento en el pasado que les ha marcado de manera negativa pueden sentir miedo, por supuesto, sufrir o revivir un trauma similar si es que se atreven a hacer lo que en otras ocasiones, por experiencia propia o ajena, entendieron que es un poquito complicado y que da miedo, produce cuscús, o sea, no estamos tan preparados para enfrentar, no vencerlo, porque creo que el miedo es una emoción que no desaparece, se puede controlar, se puede enfrentar, se le puede sacar la lengua. ¡Ay, maldito miedo! Hazte a un lado, déjame seguir adelante. Y entonces, por lo tanto, hay muchas personas que pueden llegar a evitar nuevas sensaciones debido precisamente a
el miedo a repetir experiencias traumáticas del pasado. Y luego, esto funciona como un mecanismo de defensa, ¿sabes? Como una respuesta protectora, como si realmente tuviéramos una red protectora que si fallamos, bueno, pues entonces nos vamos a regresar a como estábamos, que es uno de las decisiones más desafortunadas, bueno, muy desafortunadas, de que si no funciona, pues me regreso. Voy a pedir un permiso en mi trabajo para probar esto, pero si no funciona, pues me regreso. ¿Por qué no llegamos hasta el fondo y decir, bueno, creo que llegó el momento en que yo mismo me pruebe, me compruebe y me ponga en el contexto de saber si puedo hacer lo que quiero hacer? Ya me preparé, ya me informé, ahora pues dejo esto, cierro este ciclo y me voy a emprender las aventuras de mi vida. Sin pensar que si fallas vuelves, o tener dos velas encendidas por si una se apaga y la otra que... Son mentiras de cómo se puede hacer para no salir de la zona de confort. Las dos velas, el permiso, o cuando decimos, ¿sabes qué? Pues necesito mi espacio, y ya sabes que pedir espacio, pedir una pausa en la pareja es la antesala de que ya Chulum se acabó. Entonces, yo creo que cuando sufrimos de esta ansiedad anticipada, le llaman ansiedad anticipatoria. O sea, quienes en menor o mayor grado sufren del trastorno de ansiedad pueden dejar de hacer ciertas cosas por temor, porque no se sienten bien fisiológicamente, mentalmente y hasta psicológicamente. Entonces, debido a ello, esto puede implicar que una preocupación constante por aquello que puede suceder en el futuro y que sentimos el temor de que no vaya a ser que pase, y yo tengo miedo. Y platicaba el otro día con una chica que me decía, es que yo siempre he tenido miedo de esto, y entonces yo la escucho y como que empiezo a analizar y a procesar la información que esta chica me brinda para poder entender que ella tiene en su mente que siempre, o sea, siempre quiere decir siempre, forever, for always, forever and ever. O sea, siempre he tenido miedo. Y entonces en ese momento no me atreví a contradecirla, porque yo le iba a decir, ¿quién dice y a partir de qué momento empezó ese siempre? Bueno, pues le dije, te tengo una buena noticia, que el siempre se acabó. El siempre se murió. Ya no vas a tener miedo desde siempre. Simplemente estás anticipándote a algo que no conoces. Y eso es precisamente el camino hacia el proceso de llegar hasta el fondo. Porque, pues, ¿qué tienes que temer? O sea, perdóname si parece muy ligero de mi parte, pero ¿qué hay que temer? ¿Que te digan que no? ¿Que te digan que sí? Entonces, son muchas las personas que no se dan cuenta de que viven constantemente con miedo, que no saben cómo arreglar ciertas cosas porque están acostumbradas a no arreglarlas, porque así ha sido su estructura mental. Y entonces esto es porque en muchos casos el miedo muy a menudo se confunde con la comodidad. ¿Por qué no decidiste esto? ¿Por qué no tomaste esta elección? No, pues es que tengo miedo. Ok, muñeco, muñeca, ¿sabes qué? Miedo igual a comodidad. No, veámoslo así. Porque si tú te sientes cómodo y cómoda y piensas que esto es lo que te va a dar la satisfacción, la felicidad, porque no tienes que mover un dedo. Y cuando escuchamos a alguien que dice, pues ¿para qué le muevo? Así estoy bien, pues como me alcance para el chivo y para comer y los frijolitos y las tortillitas con eso. O sea, la certeza o la comodidad o la zona de confort es cuando no salimos de esta comodidad, y es muy probable que no lo hacemos porque estamos experimentando cierto miedo a vivir. O cuando menos vivir de otra manera,
porque, hijos, ¿sabes? A lo que más le tememos los seres humanos es al cambio. No te voy a explicar qué miedos produce el cambio, pero en sí mismo el cambio es el motivo por el cual mucha gente adquiere un miedo a salirse de sus paradigmas, de su zona de confort, y esto nos va haciendo, como vamos a verlo, un poquito más perfeccionistas. El perfeccionismo es sinónimo de miedo a la vida o a llegar al fondo. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Pues para eso estamos aquí, para platicarte algunas cositas que pueden resultar útiles para que puedas ir entendiendo, agarrando la onda, como decimos coloquialmente, sobre cómo hacerle para ir aprendiendo a enfrentar el miedo y llegar hasta el fondo de las cosas sin temerle a la vida. ¿Por qué no? Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, cuando pensamos en si nosotros tenemos algún tipo de miedo, o sea, tú puedes llegar a percibir que hay gente miedosa, casi nunca o no siempre percibes que el miedoso o la miedosa eres tú. ¿Cómo saberlo? Mira, muchas veces aquí mismo hemos platicado que si queremos identificar el tipo de miedo que tenemos a enfrentar las cosas, vayamos por la definición de lo que es perfeccionismo. Fíjate bien, la necesidad de ser perfectos, la necesidad de tenerlo todo bajo control, es una máscara que se usa para protegernos de encontrar nuestra intimidad y conexión y no salir de allí. Vamos a imaginarnos que vivimos en una fortaleza en donde pues hay unos muros o unas paredes que impiden que tengamos una real conexión con la realidad. Y entonces nos sentimos muy cómodos porque estamos protegidos. Y fíjate que en ese contexto, dependiendo del lugar en donde vivas y tomando en cuenta el grado superlativo de violencia e inseguridad en nuestro país y en muchos, por supuesto, pero ahora hemos aprendido a enrejarnos, a amurallarnos. Las personas y las familias ahora viven tras las rejas, literalmente, porque ponen unas rejas enormes, rejas en las ventanas, rejas en las puertas, rejas en los patios, rejas en los árboles y en los aparatos de aire acondicionado. Señoras y señores, tenemos tanto miedo a la violencia cuando en realidad no somos capaces de llegar al fondo. ¿Cómo se evita eso? ¿Encarcelando a los malos? O como pretenden algunos políticos que dan pena ajena, de hablar con los malos para ver si nos arreglamos. Bueno, pues no sé por qué hemos llegado a este nivel, pero si nos imaginamos que independientemente de la necesidad que tenemos de protegernos y proteger a nuestras familias, pues vivimos con
unas construcciones medio extrañas que no eran típicas de los años 50, 60, 70, en donde todavía quienes vivieron en esa época aquí en Mexicali o en cualquier lugar de México, era muy cómodo, era muy bonito vivir así, sin rejas. Podías estacionar tu carro en la cochera sin puertas, sin nada que nos protegieras de sobremanera. Entonces, esto nos ha llevado a ser conformistas, lo cual tiene mucho que ver con la forma en que nos hemos vuelto más miedositos. Ahora, el conformismo, por el otro lado, es una clara señal de que no nos enfrentamos con aplomo, con valentía. Es más, enfrentamos la vida con cierto temor. O sea, así está bien. Déjalo así. Ni modo. Pues así estamos. Así es la vida. Así es la patria. Así me tocó. Así me mandó Dios. Y nos conformamos con todo aquello que parece normal, pero no llegamos a entender por qué me siento tan incómodo aquí, por qué no me gusta este trabajo, por qué no me gusta esta relación, por qué no me gusta lo que gano, por qué no me gusta lo que hago. Bueno, porque has permitido y te has conformado para que, sabiendo que no te gusta, pues no haces nada. O si lo haces procrastinando el tiempo, dejando las cosas para después, aplazar tus objetivos, que por cierto es otro de los signos que indican que puedes estar viviendo con miedo constante, porque mañana, otro día, después, e incluso cosas tan pequeñas como si, por ejemplo, imagínate que hoy te propones, no sé, limpiar el patio, lavar tu carro, echar la ropa a la lavadora o ir a la lavandería. O sea, cualquier metita o cualquier meta pequeña que uno tiene y no la hace, la pospone y la pospone y la pospone, y tú puedes llegar a conformarte diciéndote, bueno, pues el fin de semana. Y llega el fin de semana el lunes, y llega el lunes el fin de semana, y así te la llevas. Y entonces creo que eso, por muy exagerado que parezca de mi parte, puede estar siendo una señal de que en realidad estás procrastinando las cosas porque tienes miedo. Y entonces sientes que estás constantemente poniéndote excusas, dejando las cosas para después, y es muy probablemente que estés enfrentándote a tus miedos porque todo lo pospones. Porque no hay prisa. ¿Para qué? Está bien así. No, así déjalo. Mañana. ¿Cuánto día? No te preocupes, yo lo hago. Esas son las señales de que no somos felices. Yo sé que estamos muy acostumbrados a definir la felicidad pues como Dios quiera, como Dios mande, lo que el gran Dios supone para mí. Ok, estamos acostumbrados a ese paradigma de que nuestra felicidad no depende de nosotros. Entonces, cuando vivimos con miedo a vivir, cuando no somos capaces de llegar al fondo de las cosas, ok, es como si dijéramos, a ver, esta licuadora no sirve, no funciona, no prende, no licúa, que no prende el motor. Y entonces tú dices, ok, pues tírala. Okay. Pero alguien más abusado te va a decir, no, déjame ver. Y entonces pues, hay gente muy curiosa, se mete a un tutorial en YouTube, cómo arreglar una licuadora vieja, pues ya te dicen, cámbiale aquí, cámbiale allá, y al rato ya está funcionando. Entonces, cuando queremos llegar al fondo de las cosas, a ver, como mi hermano, que en paz descanse, cuando chico, le decíamos Ciro Peraloca. Bueno, no sé si conozcas ese personaje, pero era un inventor que era capaz de destornillar y desarmar todo para investigar cómo está hecho y luego volverlo a armar. Así era mi hermano.
Mi hermano desbarataba todo. Un día llegamos del mercado y vimos que la plancha estaba totalmente desbaratada. Y entonces mi papá le dice, ¿qué es eso? Es que la desbaraté para ver cómo es. Para armarla, imagínate, no sé, pobre hermano, pero en fin, así era, curioso. Y esas son señales de que uno quiere llegar al fondo de las cosas. Y si no queremos llegar al fondo de las cosas, entonces indica que estamos padeciendo de cierto miedo a la vida. Y en muchos casos, no afrontar este temor puede acabar afectándonos y produciendo que padezcamos demasiados afectaciones psicológicas, aunque se oiga un poco exagerado. Pero ahorita, después de la pausa, vamos a platicar acerca de cómo dejar de vivir con miedo. ¿Se puede? ¿Se puede eliminar ese miedo? O cuando menos empezar el proceso de que el miedo ya me va a hacer los mandados. Bueno, dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de ir a una última pausa del programa y regresar con muchísimo gusto para el colofón de la historia sobre por qué tememos llegar al fondo. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, siempre es motivo de curiosidad para muchos, incluyéndome. De repente yo decía, ¿cómo? Ay, ¿a poco sí puedo dejar de tener miedo sin pastillitas, sin ir al médico, sin estar así como que, uy, tengo trastorno de ansiedad generalizada? Pues sí, es muy serio ese padecimiento, ese trastorno, es muy serio y hay que atenderlo. Pero yo no hablo de la ansiedad. Hablo de los miedos, del temorcillo a determinar, encontrar, como lo hacía mi hermano Eduardo, de desbaratar la plancha para saber cómo está hecha. Bueno, pues determinar la fuente de nuestros miedos. Si estamos conviviendo con el miedo, es indudablemente por un motivo concreto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué decidiste tener miedo en lugar de decidir lo contrario? Es importante que intentemos afrontar este temor, encontrar el fondo del asunto, llegar al meollo del asunto, intentando comprender de dónde proviene y extendiendo cuándo te estás frenando en tu vida o cuándo estás dejando de hacer ciertas cosas o empiezas a temer hacer ciertas cosas, como por ejemplo algo sencillo, entre comillas, como hablar honestamente con alguien, poner los puntos sobre las íes, se dice, poner las cartas sobre la mesa, hablar claramente, o decir lo que no te gusta de una manera asertiva, o decir lo que te gusta de una manera empática. O sea, si no es que tengamos miedo y ya. No. ¿Sabes? Por eso disfruto muchísimo mi trabajo, porque en la mayoría de los casos, cuando nos consulta una persona, lo primero que debemos investigar, terapeutas, coaches, todos, lo primero que investigamos es ¿a qué le tienes miedo? ¿Estás consciente de que estás experimentando miedos, culpas, temores?
te inhabilitas a ti mismo, a ti misma sobre qué es lo que puedes lograr. O sea, todas estas cosas se ven, digamos, parece como que muy sencillo, pero no lo es. Pero se ven muy en la superficie porque lo primero que hace una persona cuando va a la consulta o cuando platica con alguien es hablar de lo primero que le preocupa. Este asunto en publicidad se llama the top of mind, o sea, ¿qué es lo primero que está en la mente cuando hablamos algo de nosotros? Y fíjate qué curioso. Me decía el otro día una persona, ay, dice, ¿por dónde empiezo? Y yo le digo, pues por donde más duela. Y mira, así en automático, parece una frase mágica, pero luego empieza a hacer gestos de dolor, de impotencia, como que lo que pensó en el momento que yo le dije, empieza por donde más te duela, y entonces empezó por donde más le duele, y eso es lo que estaba aguantándose, porque inmediatamente me di cuenta que ya estaba a punto del llanto. Solamente cuando empezamos la sesión, chulum, fue el momento para hacerlo. Ahora, es importante determinar la fuente del miedo, a qué le tenemos miedo, y sobre todo, ¿sabes? El siguiente paso muy importante es no poner excusas para poder aprender a vencer esos miedos. Digamos que las excusas o los pretextos son un mecanismo de defensa que se utiliza mucho para evitar que nos enfrentemos a los problemas. Luego, mañana, no te preocupes, no, estoy bien, no, pues ¿para qué? Pues, ¿para qué voy a ver a un terapeuta si yo no estoy loco? O sea, esas excusas son justamente el mecanismo de defensa que utilizamos para no tener que enfrentar los problemas. En una ocasión, en la primera sesión que tuve con una persona que evidentemente su antecedente más inmediato, que por cierto lo conocí por su familia, pues es que el chavo le metía duro a las drogas. Y la primera pregunta, ok, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Pues no sé, mi mamá me trajo. Ok, no sabes. ¿Y por qué crees que te trajo? Pues no sé, dice que me meto drogas y que no sé qué, que soy bien marihuana. ¿Qué dice? ¿O realmente lo haces? No, pues sí. Y te puedo hacer una pregunta muy ingenua, muy boba. ¿Por qué lo haces? Y me dicen, no, pues que está chilo. Ok. Está chilo meterte drogas. Sabes que te puedes morir. Sabes que te vas a volver adicto. Me dice, de hecho ya lo soy. Y entonces así nos fuimos por sesión tras sesión, hasta que yo me daba cuenta que cualquier cosa que yo le decía, inmediatamente ponía una excusa. No, es que no puedo. No, es que no tengo dinero. No, es que nadie me cree. No, es que nadie me quiere. Y es que el otro. Entonces, pensar que nunca tenemos tiempo, pensar que nadie nos quiere, pensar que no somos adecuados ni inteligentes y que estamos ya en la ruina. Entonces, esas cosas en las que ocupamos nuestra mente nos impiden que ocupemos nuestra mente con otras cosas. La solución. ¿Cuál es la solución? ¿Que este muchacho dejara las drogas así de la noche a la mañana? Bueno, fuera una solución ideal, pero no para él. Para él, la solución sería que lo dejáramos en paz, que nadie se metiera con él, que lo dejaran hacer lo que le pegue su gana. Para eso es libre y para eso es adulto, porque ya tenía más de 18. Entonces, esas excusas que no hacen más que aumentar nuestros miedos a que realmente lleguemos a la causa de lo que produjo esa situación, y entonces esos temores que nos pueden llevar a pensar en que pues debería ser esto, debería ser lo otro, convertir los deberías en debes. O sea, debes hacerlo, tienes que hacerlo, comprométete a hacerlo. Y cuando te comprometes a enfrentar tus miedos, que es muy importante porque de alguna manera cuenta mucho lo que tú quieras hacer, cuenta mucho a dónde quieres tú llegar, cuenta mucho
qué tanto te quieres y qué tanto te aprecias y qué tanto te respetas y qué tan valioso o valiosa te sientes. Señoras y señores, en este contexto, lo que realmente nos ayuda a llegar al fondo de las cosas y no temerle a la vida es el autoconocimiento, de lo cual te voy a hablar el próximo viernes. El autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo, que es uno de los pilares de la autoestima, como lo decía el autor canadiense Nathaniel Branden en su libro de los 6 pilares de la autoestima. Bien, pues dicho lo anterior, veamos qué comentarios, no más comentarios, no milk today, decía un dicho. Bueno, pues entonces, gracias a tu presencia, gracias a estar conectados, gracias por acompañarnos. Te invito cordialmente para que nos escuches los lunes, los miércoles y los viernes aquí mismo en nuestro Facebook Live en una edición en vivo de las 8 a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, y que puedes también reproducir más adelantito en YouTube, en nuestro canal Gilberto Marín, para que nos des tu like, te suscribas y pues lo disfrutes y que nos des la oportunidad, si lo deseas, de concertar una cita contigo, que tú concertes una cita con nosotros para ver cualquier cosa, no solamente los miedos, sino llegar a la conclusión de que también puedes recibir ayuda, es necesaria la ayuda, y gracias a eso es la enorme diferencia entre creer que no puedo y saber que sí puedo. Bien, pues dicho lo anterior, queridos amigos, nos vamos a ver aquí el próximo miércoles. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices. Nos vemos. Esto